Descubrí que mi tío era mi padre, y toda mi vida fue una mentira cuidadosamente construida. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará cómo ves a tu familia, sino que podría hacerte cuestionar cada recuerdo que creías verdadero, cada nombre que pronunciaste con cariño, cada abrazo que creíste sincero, y hasta el significado de tu propio reflejo en el espejo. Todo empezó con una llamada a medianoche. No era de alguien cercano, ni de un amigo, ni siquiera de un vecino. Era del hospital municipal, una voz impersonal y cansada que dijo: «Señor, su padre tuvo una caída. Está inconsciente. Necesita que venga a firmar autorizaciones». Yo tenía 52 años en ese momento. Había vivido una vida ordinaria, predecible, incluso aburrida, pero segura. Era contador en una pequeña ciudad del interior, donde el tiempo parece moverse más lento y los secretos, si no se rompen, se fosilizan bajo capas de cotidianidad, como fósiles enterrados bajo siglos de tierra, esperando a que alguien los desentierra, aunque a veces, quien los desentierra no está preparado para lo que encuentra. Estaba casado desde hacía 25 años con María, una mujer paciente, observadora, que sabía cuándo callar y cuándo insistir. Teníamos 2 hijos, Lucía, que estudiaba medicina en Buenos Aires, y Mateo, que cursaba ingeniería en Córdoba. Ambos ya habían salido del nido, y nosotros habíamos entrado en esa etapa en la que el silencio entre 2 personas ya no es incómodo, sino cómodo como una manta vieja que conoces de memoria, con sus hilos sueltos y su olor a hogar. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6, desayunaba café con tostadas, iba a la oficina a las 7:30, almorzaba en casa, volvía al trabajo hasta las 6, cenaba con María, veíamos algún capítulo de una serie, y a las 10 ya estábamos dormidos. Los domingos, fútbol con los amigos del barrio, un asado ligero al atardecer y a veces una partida de truco con mi padre, cuando él tenía ánimos. Nada en esa vida sugería que, en cualquier momento, todo lo que creía sobre mí mismo, mi origen, mi identidad, mi lugar en el mundo, se desmoronaría como un edificio viejo al que le quitan los cimientos. Al llegar al hospital, la noche era fría y húmeda, como si el cielo supiera lo que estaba por revelarse. Encontré a mi madre sentada en una silla de plástico del pasillo, con las manos temblando sobre su regazo. No lloraba, no gritaba, solo miraba al suelo, como si estuviera contando los segundos entre su pasado y su presente, entre la mentira que construyó y la verdad que ahora amenazaba con destruirla. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido. No era el abrazo habitual de «gracias por venir, hijo». Era un abrazo de desesperación, como si tratara de aferrarse a algo que ya se le escapaba, como si yo fuera la última tabla en un mar que se tragaba su historia. Algo en su manera de sujetarme me hizo saber que no era solo preocupación por la salud de mi padre. Era culpa, era miedo, era el peso de algo guardado durante más de 50 años. Le pregunté qué pasaba. Ella negó con la cabeza y me dijo, con voz apenas audible: «Solo espera». Pasé la noche en el pasillo, sentado en esa misma silla fría, escuchando el murmullo de las enfermeras, el pitido lejano de los monitores, el silencio incómodo de los familiares que no saben qué decir. Mi padre estaba estable, pero en cuidados intensivos. A la mañana siguiente, el doctor me permitió entrar unos minutos. Apenas abrí la puerta, él movió los ojos y, al verme, susurró mi nombre con una voz tan débil que casi no la escuché. Me acerqué y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, como si ya no pertenecieran a este mundo, como si su cuerpo estuviera preparándose para irse, pero su conciencia se negara a partir sin dejar algo atrás. Me miró como si tuviera que decirme algo urgente, algo vital, algo que había cargado toda su vida. Pero no salía nada, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular 3 palabras. «Hijo, hay algo». Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Esa frase me persiguió durante días. «Hijo, hay algo». No era una advertencia. Era una confesión incompleta, un grito ahogado, una puerta entreabierta a un cuarto que nunca debió existir. Sonaba como si no fuera a mí a quien le hablaba, como si estuviera intentando comunicarme algo que nunca había dicho en voz alta, algo que había guardado incluso de sí mismo, algo que tal vez ni él entendía del todo, pero que sabía que debía salir antes de que fuera demasiado tarde. Volví al hospital todas las tardes. Mi madre evitaba estar en la misma habitación que nosotros. Siempre encontraba excusas para salir justo cuando yo entraba. «Voy por café. Tengo que llamar a tu hermana. Necesito aire. Me duele la cabeza». Hasta que una tarde,
Cansado de tanto rodeo, la detuve en el pasillo y le pregunté directamente, con los ojos fijos en los suyos. ¿Hay algo que yo deba saber? Ella palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me rogó que no le pidiera hablar de eso. No ahora, no aquí, me dijo, con voz quebrada, como si las palabras le quemaran la garganta. Le insistí. Le dije que si no me lo decía entonces, lo haría cuando mi padre despertara, y que prefería escucharlo de ella, antes que de él en ese estado, débil, confundido, a punto de perder la batalla contra su propio cuerpo. Finalmente cedió. Me llevó a un pequeño parque cerca del hospital, uno donde solíamos ir de niños, aunque ya casi no lo visitaba. Era un lugar con bancas de hierro oxidado, árboles viejos y un columpio que crujía con el viento. Nos sentamos en una banca bajo un jacarandá que en primavera se llenaba de flores violetas, pero ahora estaba seco, como si supiera que estábamos allí para enterrar algo. Respiró hondo, como si estuviera sacando aire de un lugar donde ya no quedaba, y me contó una historia que jamás imaginé. Me dijo que cuando tenía 22 años y estaba recién casada con mi padre, tuvo una relación breve con su cuñado, el hermano menor de mi padre. Se llamaba Jorge, era alegre, carismático, el alma de las fiestas familiares. Mientras mi padre, serio y trabajador, pasaba largas jornadas en la fábrica textil donde había estado desde los 18, Jorge estaba allí siempre. La escuchaba cuando hablaba de sus sueños rotos, la ayudaba con la casa cuando se sentía agotada, la hacía reír con historias de su juventud, la miraba con una ternura que mi padre nunca supo mostrar. Poco a poco, se acercaron más de lo que debían. No fue premeditado, no fue una traición calculada. Fue un error nacido de la soledad, del cansancio emocional, de la necesidad de sentirse vista. Una noche, después de una fiesta familiar, mi abuela cumplía 70 años. Las cosas se fueron de control. Mi padre se había ido temprano, agotado del trabajo. Jorge la acompañó a casa. Y esa noche, entre lágrimas y susurros, pasó lo que no debía pasar. Cuando quedó embarazada, todo se desmoronó. Jorge quiso reconocerme, quiso casarse con ella, empezar de nuevo, alejarse de la ciudad, de los juicios, de las miradas. Pero mi abuelo intervino. Era un hombre de principios rígidos, de los que creían que el apellido valía más que la felicidad, que la honra familiar era más importante que la verdad personal. La familia entera se reunió en secreto, sin mi madre, sin Jorge, solo los hombres adultos, mi abuelo, mis tíos, incluso un sacerdote de la parroquia. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará cómo ves a tu familia, sino que podría hacerte cuestionar cada recuerdo que creías verdadero, cada nombre que pronunciaste con cariño, cada abrazo que creíste sincero, y hasta el significado de tu propio reflejo en el espejo. Todo empezó con una llamada a medianoche. No era de alguien cercano, ni de un amigo, ni siquiera de un vecino. Era del hospital municipal, una voz impersonal y cansada que dijo: «Señor, su padre tuvo una caída. Está inconsciente. Necesita que venga a firmar autorizaciones». Yo tenía 52 años en ese momento. Había vivido una vida ordinaria, predecible, incluso aburrida, pero segura. Era contador en una pequeña ciudad del interior, donde el tiempo parece moverse más lento y los secretos, si no se rompen, se fosilizan bajo capas de cotidianidad, como fósiles enterrados bajo siglos de tierra, esperando a que alguien los desentierra, aunque a veces, quien los desentierra no está preparado para lo que encuentra. Estaba casado desde hacía 25 años con María, una mujer paciente, observadora, que sabía cuándo callar y cuándo insistir. Teníamos 2 hijos, Lucía, que estudiaba medicina en Buenos Aires, y Mateo, que cursaba ingeniería en Córdoba. Ambos ya habían salido del nido, y nosotros habíamos entrado en esa etapa en la que el silencio entre 2 personas ya no es incómodo, sino cómodo como una manta vieja que conoces de memoria, con sus hilos sueltos y su olor a hogar. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6, desayunaba café con tostadas, iba a la oficina a las 7:30, almorzaba en casa, volvía al trabajo hasta las 6, cenaba con María, veíamos algún capítulo de una serie, y a las 10 ya estábamos dormidos. Los domingos, fútbol con los amigos del barrio, un asado ligero al atardecer y a veces una partida de truco con mi padre, cuando él tenía ánimos. Nada en esa vida sugería que, en cualquier momento, todo lo que creía sobre mí mismo, mi origen, mi identidad, mi lugar en el mundo, se desmoronaría como un edificio viejo al que le quitan los cimientos. Al llegar al hospital, la noche era fría y húmeda, como si el cielo supiera lo que estaba por revelarse. Encontré a mi madre sentada en una silla de plástico del pasillo,
con las manos temblando sobre su regazo. No lloraba, no gritaba, solo miraba al suelo, como si estuviera contando los segundos entre su pasado y su presente, entre la mentira que construyó y la verdad que ahora amenazaba con destruirla. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido. No era el abrazo habitual de «gracias por venir, hijo». Era un abrazo de desesperación, como si tratara de aferrarse a algo que ya se le escapaba, como si yo fuera la última tabla en un mar que se tragaba su historia. Algo en su manera de sujetarme me hizo saber que no era solo preocupación por la salud de mi padre. Era culpa, era miedo, era el peso de algo guardado durante más de 50 años. Le pregunté qué pasaba. Ella negó con la cabeza y me dijo, con voz apenas audible, «Solo espera». Pasé la noche en el pasillo, sentado en esa misma silla fría, escuchando el murmullo de las enfermeras, el pitido lejano de los monitores, el silencio incómodo de los familiares que no saben qué decir. Mi padre estaba estable, pero en cuidados intensivos. A la mañana siguiente, el doctor me permitió entrar unos minutos. Apenas abrí la puerta, él movió los ojos y, al verme, susurró mi nombre con una voz tan débil que casi no la escuché. Me acerqué y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, como si ya no pertenecieran a este mundo, como si su cuerpo estuviera preparándose para irse, pero su conciencia se negara a partir sin dejar algo atrás. Me miró como si tuviera que decirme algo urgente, algo vital, algo que había cargado toda su vida. Pero no salía nada, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular 3 palabras. «Hijo, hay algo». Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Esa frase me persiguió durante días. «Hijo, hay algo». No era una advertencia. Era una confesión incompleta, un grito ahogado, una puerta entreabierta a un cuarto que nunca debió existir. Sonaba como si no fuera a mí a quien le hablaba, como si estuviera intentando comunicarme algo que nunca había dicho en voz alta, algo que había guardado incluso de sí mismo, algo que tal vez ni él entendía del todo, pero que sabía que debía salir antes de que fuera demasiado tarde. Volví al hospital todas las tardes. Mi madre evitaba estar en la misma habitación que nosotros. Siempre encontraba excusas para salir justo cuando yo entraba. «Voy por café. Tengo que llamar a tu hermana. Necesito aire. Me duele la cabeza». Hasta que una tarde, cansado de tanto rodeo, la detuve en el pasillo y le pregunté directamente, con los ojos fijos en los suyos, «¿Hay algo que yo deba saber?» Ella palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me rogó que no le pidiera hablar de eso. «No ahora, no aquí», me dijo, con voz quebrada, como si las palabras le quemaran la garganta. Le insistí. Le dije que si no me lo decía entonces, lo haría cuando mi padre despertara, y que prefería escucharlo de ella, antes que de él en ese estado, débil, confundido, a punto de perder la batalla contra su propio cuerpo. Finalmente cedió. Me llevó a un pequeño parque cerca del hospital, uno donde solíamos ir de niños, aunque ya casi no lo visitaba. Era un lugar con bancas de hierro oxidado, árboles viejos y un columpio que crujía con el viento. Nos sentamos en una banca bajo un jacarandá que en primavera se llenaba de flores violetas, pero ahora estaba seco, como si supiera que estábamos allí para enterrar algo. Respiró hondo, como si estuviera sacando aire de un lugar donde ya no quedaba, y me contó una historia que jamás imaginé. Me dijo que cuando tenía 22 años y estaba recién casada con mi padre, tuvo una relación breve con su cuñado, el hermano menor de mi padre. Se llamaba Jorge, era alegre, carismático, el alma de las fiestas familiares. Mientras mi padre, serio y trabajador, pasaba largas jornadas en la fábrica textil donde había estado desde los 18, Jorge estaba allí siempre. La escuchaba cuando hablaba de sus sueños rotos, la ayudaba con la casa cuando se sentía agotada, la hacía reír con historias de su juventud, la miraba con una ternura que mi padre nunca supo mostrar. Poco a poco, se acercaron más de lo que debían. No fue premeditado, no fue una traición calculada. Fue un error nacido de la soledad, del cansancio emocional, de la necesidad de sentirse vista. Una noche, después de una fiesta familiar, mi abuela cumplía 70 años. Las cosas se fueron de control. Mi padre se había ido temprano, agotado del trabajo. Jorge la acompañó a casa. Y esa noche, entre lágrimas y susurros, pasó lo que no debía pasar. Cuando quedó embarazada, todo se desmoronó. Jorge quiso reconocerme, quiso casarse con ella, empezar de nuevo, alejarse de la ciudad, de los juicios, de las miradas. Pero mi abuelo intervino. Era un hombre de principios rígidos.
de los que creían que el apellido valía más que la felicidad, que la honra familiar era más importante que la verdad personal. La familia entera se reunió en secreto, sin mi madre, sin Jorge, solo los hombres adultos, mi abuelo, mis tíos, incluso un sacerdote de la parroquia. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará cómo ves a tu familia, sino que podría hacerte cuestionar cada recuerdo que creías verdadero, cada nombre que pronunciaste con cariño, cada abrazo que creíste sincero, y hasta el significado de tu propio reflejo en el espejo. Todo empezó con una llamada a medianoche. No era de alguien cercano, ni de un amigo, ni siquiera de un vecino. Era del hospital municipal, una voz impersonal y cansada que dijo: «Señor, su padre tuvo una caída. Está inconsciente. Necesita que venga a firmar autorizaciones». Yo tenía 52 años en ese momento. Había vivido una vida ordinaria, predecible, incluso aburrida, pero segura. Era contador en una pequeña ciudad del interior, donde el tiempo parece moverse más lento y los secretos, si no se rompen, se fosilizan bajo capas de cotidianidad, como fósiles enterrados bajo siglos de tierra, esperando a que alguien los desentierra, aunque a veces, quien los desentierra no está preparado para lo que encuentra. Estaba casado desde hacía 25 años con María, una mujer paciente, observadora, que sabía cuándo callar y cuándo insistir. Teníamos 2 hijos, Lucía, que estudiaba medicina en Buenos Aires, y Mateo, que cursaba ingeniería en Córdoba. Ambos ya habían salido del nido, y nosotros habíamos entrado en esa etapa en la que el silencio entre 2 personas ya no es incómodo, sino cómodo como una manta vieja que conoces de memoria, con sus hilos sueltos y su olor a hogar. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6, desayunaba café con tostadas, iba a la oficina a las 7:30, almorzaba en casa, volvía al trabajo hasta las 6, cenaba con María, veíamos algún capítulo de una serie, y a las 10 ya estábamos dormidos. Los domingos, fútbol con los amigos del barrio, un asado ligero al atardecer y a veces una partida de truco con mi padre, cuando él tenía ánimos. Nada en esa vida sugería que, en cualquier momento, todo lo que creía sobre mí mismo, mi origen, mi identidad, mi lugar en el mundo, se desmoronaría como un edificio viejo al que le quitan los cimientos. Al llegar al hospital, la noche era fría y húmeda, como si el cielo supiera lo que estaba por revelarse. Encontré a mi madre sentada en una silla de plástico del pasillo, con las manos temblando sobre su regazo. No lloraba, no gritaba, solo miraba al suelo, como si estuviera contando los segundos entre su pasado y su presente, entre la mentira que construyó y la verdad que ahora amenazaba con destruirla. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con una fuerza que nunca antes había sentido. No era el abrazo habitual de «gracias por venir, hijo». Era un abrazo de desesperación, como si tratara de aferrarse a algo que ya se le escapaba, como si yo fuera la última tabla en un mar que se tragaba su historia. Algo en su manera de sujetarme me hizo saber que no era solo preocupación por la salud de mi padre. Era culpa, era miedo, era el peso de algo guardado durante más de 50 años. Le pregunté qué pasaba. Ella negó con la cabeza y me dijo, con voz apenas audible: «Solo espera». Pasé la noche en el pasillo, sentado en esa misma silla fría, escuchando el murmullo de las enfermeras, el pitido lejano de los monitores, el silencio incómodo de los familiares que no saben qué decir. Mi padre estaba estable, pero en cuidados intensivos. A la mañana siguiente, el doctor me permitió entrar unos minutos. Apenas abrí la puerta, él movió los ojos y, al verme, susurró mi nombre con una voz tan débil que casi no la escuché. Me acerqué y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, como si ya no pertenecieran a este mundo, como si su cuerpo estuviera preparándose para irse, pero su conciencia se negara a partir sin dejar algo atrás. Me miró como si tuviera que decirme algo urgente, algo vital, algo que había cargado toda su vida. Pero no salía nada, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular 3 palabras. «Hijo, hay algo». Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Esa frase me persiguió durante días. «Hijo, hay algo». No era una advertencia. Era una confesión incompleta, un grito ahogado, una puerta entreabierta a un cuarto que nunca debió existir. Sonaba como si no fuera a mí a quien le hablaba, como si estuviera intentando comunicarme algo que nunca había dicho en voz alta, algo que había guardado incluso de sí mismo, algo que tal vez ni entendía del todo, pero que sabía que debía salir antes de que fuera demasiado tarde. Volví al hospital todas las tardes. Mi madre evitaba estar en la misma habitación que nosotros. Siempre encontraba excusas para salir justo cuando yo entraba. «Voy por café.
Tengo que llamar a tu hermana. Necesito aire. Me duele la cabeza. Hasta que una tarde, cansado de tanto rodeo, la detuve en el pasillo y le pregunté directamente, con los ojos fijos en los suyos. ¿Hay algo que yo deba saber? Ella palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me rogó que no le pidiera hablar de eso. No ahora, no aquí, me dijo, con voz quebrada, como si las palabras le quemaran la garganta. Le insistí. Le dije que si no me lo decía entonces, lo haría cuando mi padre despertara, y que prefería escucharlo de ella, antes que de él en ese estado, débil, confundido, a punto de perder la batalla contra su propio cuerpo. Finalmente cedió. Me llevó a un pequeño parque cerca del hospital, uno donde solíamos ir de niños, aunque ya casi no lo visitaba. Era un lugar con bancas de hierro oxidado, árboles viejos y un columpio que crujía con el viento. Nos sentamos en una banca bajo un jacarandá que en primavera se llenaba de flores violetas, pero ahora estaba seco, como si supiera que estábamos allí para enterrar algo. Respiró hondo, como si estuviera sacando aire de un lugar donde ya no quedaba, y me contó una historia que jamás imaginé. Me dijo que cuando tenía 22 años y estaba recién casada con mi padre, tuvo una relación breve con su cuñado, el hermano menor de mi padre. Se llamaba Jorge. Era alegre, carismático, el alma de las fiestas familiares. Mientras mi padre, serio y trabajador, pasaba largas jornadas en la fábrica textil donde había estado desde los 18, Jorge estaba allí siempre. La escuchaba cuando hablaba de sus sueños rotos, la ayudaba con la casa cuando se sentía agotada, la hacía reír con historias de su juventud, la miraba con una ternura que mi padre nunca supo mostrar. Poco a poco, se acercaron más de lo que debían. No fue premeditado, no fue una traición calculada. Fue un error nacido de la soledad, del cansancio emocional, de la necesidad de sentirse vista. Una noche, después de una fiesta familiar, mi abuela cumplía 70 años. Las cosas se fueron de control. Mi padre se había ido temprano, agotado del trabajo. Jorge la acompañó a casa. Y esa noche, entre lágrimas y susurros, pasó lo que no debía pasar. Cuando quedó embarazada, todo se desmoronó. Jorge quiso reconocerme, quiso casarse con ella, empezar de nuevo, alejarse de la ciudad, de los juicios, de las miradas. Pero mi abuelo intervino. Era un hombre de principios rígidos, de los que creían que el apellido valía más que la felicidad, que la honra familiar era más importante que la verdad personal. La familia entera se reunió en secreto, sin mi madre, sin Jorge, solo los hombres adultos, mi abuelo, mis tíos, incluso un sacerdote de la parroquia.